Bueno, nosotros en realidad lo que vamos a hacer ahora es hablar también de formación. Me acompaña una vez más José Antonio Sande. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, es nuestro experto en educación emocional y aquí la conducimos hasta el terreno de la infancia. Por la importancia que tiene y el peso que tiene. La semana pasada, bueno, hace 15 días, hablábamos, pues eso, de los primeros conceptos que teníamos que aprender, cómo hablábamos de esta parte consciente e inconsciente que nuestro cerebro almacena ese disco duro, ¿acordáis, verdad? Pues vamos a seguir por ahí hoy también, ¿no, José Antonio? Vamos a seguir. Hay una serie de conceptos que vamos a ir incorporando como padres, como docentes, para ir sabiendo cómo encajar las piezas del mundo emocional. Lo que has comentado de la lección anterior o la sesión anterior, hablamos del plano consciente y el plano inconsciente, que el plano consciente representa entre el 3 y el 7% de lo que sabemos de nosotros, y el otro 90 y pico % está en ese plano inconsciente en el que forma parte de nosotros, pero no lo podemos ver, reconocer. Eso no quiere decir que no nos influya. Está ahí presente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay en el plano consciente y qué hay en el plano inconsciente? Bueno, pues en el plano consciente e inconsciente se va escribiendo nuestro libro de instrucciones. Tú tienes un libro de instrucciones que empezó antes de nacer y continúa día a día. Yo tengo otro libro de instrucciones porque he tenido otros padres, otra educación. En mi caso, por ejemplo, yo vengo del norte de España, hay otras costumbres, otras tradiciones, aquí son diferentes. Todo eso va escribiendo nuestro libro de instrucciones consciente e inconsciente. Hay tantos libros de instrucciones como personas ahí en el mundo. Sí, sí. Y las instrucciones son físicas, emocionales, mentales, relacionales, pero además es que unas nos damos cuenta de ellas y otras no nos damos cuenta de ellas. Y las que no nos damos cuenta son miles de instrucciones que se han escrito con situaciones vitales, aprendizajes, películas, frases o refranes que nos dicen nuestros padres. Todo eso se va escribiendo, se va escribiendo. ¿Por qué se vuelve inconsciente? Porque el cerebro tiene una forma de funcionar que busca la economía de energía. De tal manera que aquello que se utiliza mucho y es muy habitual, el cerebro lo automatiza, lo normaliza y lo hace inconsciente. Y un ejemplo muy claro es el de conducir. Cuando vamos a ir a conducir, al principio decimos, a ver, la mano derecha una cosa, la izquierda otra, un pie para 3 pedales, 2 pies y 3 retrovisores, y solo tengo 2 ojos. Al principio nos cuesta muchísimo, sí, pero luego lo automatizamos, lo normalizamos, lo pasamos al inconsciente y muchas veces llegamos a los sitios y nos preguntamos, oye, ¿he pasado el túnel? ¿He pasado la curva? Sí. He llegado hasta aquí y no he sido consciente de cómo he llegado hasta aquí. Porque el cerebro funciona en un porcentaje altísimo de manera inconsciente y automática. Ajá. Y eso también pasa con el plano emocional. De igual manera que pasa con ese ejemplo del coche, pasa con el plano emocional. Cuando normalizamos emociones, sentimientos, sensaciones, las normalizamos y el cerebro dice, oye, esto es lo normal para esta persona. Para que no haya que hacer el esfuerzo de hacerlo voluntariamente, lo automatiza y lo pasa al inconsciente. Y ya funcionamos solos. Y así ahorra energía. No. Pero el problema es que en el libro de instrucciones se escriben instrucciones sanas y también se escriben instrucciones insanas. Y también se normalizan, se automatizan, claro, se pasan al inconsciente y funcionamos con todo eso, con ese libro de instrucciones inmenso, sin darnos cuenta y sin tener control sobre él. Claro, y ya nuestro cerebro no discierne entre sanas o insanas. No, el cerebro infantil no va a discernir si una instrucción es sana o insana. Y el del adulto muchas veces tampoco lo discierne porque como está en el plano inconsciente no se da cuenta. Por ejemplo, un niño que nace en una familia que habla muy alto. Esa familia es de hablar alto. Bueno, ese niño automatiza, normaliza y pasa al inconsciente a hablar alto. Pero luego ese niño se relaciona en la escuela o se hace adulto y tiene una familia. Y la pareja le dice, es que tú no te das cuenta, pero hablas muy alto. Y la otra persona, hablando muy alto, dice, yo no hablo muy alto. Porque lo tiene totalmente normalizado. Eso es una instrucción. Se habla alto para que te escuchen. Instrucciones tenemos miles. Es a veces un poco complicado de explicar porque configuran un mapa emocional, una constelación de emociones que se activan unas con otras y nos obligan a reaccionar, vivir, sentir, elegir o no tomar decisiones de una manera cotidiana, constante, pero que no nos damos cuenta. Y lo peor de todo,
Y esto sé que hay gente que va a decir, bueno, esto que me dices no me encaja. Lo peor de todo es que con ese libro de instrucciones sano e insano, nosotros decimos, yo soy así y no puedo cambiar. Entonces, cuando una persona dice, yo soy así y no puedo cambiar... Que usamos siempre para defendernos. Sí, claro. Es que yo soy así. Claro. Pero a la vez que nos defendemos, lo que estamos diciendo es, este libro de instrucciones se escribió, yo no lo puedo controlar, soy así, esto me controla a mí y no lo puedo cambiar. Y no es cierto. No es cierto. ¿Podemos alterar el libro de instrucciones? No es alterarlo, es transformar las instrucciones insanas en sanas. Pero antes de llegar a ese punto está la educación emocional, que es, ¿para qué vamos a tener que borrar instrucciones insanas a los 30, a los 40, a los 50, si de los 0 a los 10 puedo escribir las instrucciones sanas? Ese es el principio de la educación emocional. Lo que pasa es que ¿cómo evitamos que lleguen las insanas al libro? Porque los padres, la educación, la escuela, la sociedad debería condicional, revisar qué educación, qué ejemplo, qué películas, qué información le llega a los niños. ¿Está al acceso de los padres? Sí y no. ¿Está al alcance de la escuela? Sí y no. ¿Y la sociedad? Pues lo mismo, sí y no. Depende de la voluntad, de la buena voluntad. Claro, porque uno piensa, yo lo estaba pensando ahora mismo, son tantos los impactos que reciben nuestros niños dentro y fuera de casa, en el colegio, en la calle, en el parque, viendo la televisión, viendo una película, lo que tú decías, sí, ¿no? Que a veces es difícil de intentar poner una barrera para que las órdenes insanas lleguen a ese libro de instrucciones. Sí, pero no se trata tanto de evitar que el niño reciba lo insano como darle nosotros lo sano, para que en algún momento pueda elegir, porque si solo recibe lo insano, el ejemplo del niño que vive en una familia que habla muy alto, sí. Pues si sus padres hablan alto, sus abuelos hablan alto, sus tíos hablan alto, en la escuela hablan alto, pues entonces esto está totalmente normalizado. Pero si en un sitio se habla alto y en otro se dice, mira, aquí no se habla tan alto, el niño va a tener al menos dos versiones. Ajá. Por eso no es tanto tratar de prohibir determinados estímulos como de educar para que incluso esos estímulos, cuando lleguen, uno pueda diferenciar si son sanos o insanos. Y a eso se le llama educar. Eso es educación emocional. El problema, quizás lo veo yo, en esos estímulos que no somos conscientes de que le ha llegado al niño. Al niño le llega todo. Ten en cuenta, hace muchos años, cuando yo estudiaba magisterio, te hablo de finales del 80, 90, principios de los 90, se hablaba del concepto de el niño es tabula rasa. El niño es como una tabla rasa donde se escriben las cosas. El niño ya viene con una información. Cuando nacemos y en el momento del parto y en la infancia, ya estamos recibiendo esa información de una manera tan palpable. El cerebro de un niño antes de la adolescencia tiene muchísimas más neuronas que en la adolescencia. Cuando se empieza a llegar a la adolescencia se produce una situación neurológica que se llama podado neuronal. Y es que el cerebro empieza a eliminar neuronas. O sea, en castellano sencillo sería la edad del pavo. Bueno, llámalo así. Coincide, ¿no? Sí, coincide. Empieza a eliminar neuronas porque ha estado creando muchísimas desde los 0 a los 10, 12 años para que el cerebro fuese muy receptivo, muchísimo. Mucho más que a partir de los 12 en adelante. Ese podado neuronal lo que hace es eliminar mucha posibilidad de recibir información porque ya aprendemos a enfocar más, pero hasta los 10 años el cerebro es una esponja que absorbe todo. Y esa frase típica que yo oigo en consulta o he oído en la escuela, no, si los niños no se enteran de nada, los niños se enteran de todo. Otra cosa es que no lo puedan verbalizar, que no le puedan poner nombre y apellidos a lo que han visto o han escuchado, pero se enteran de todo y todo se graba en una suerte de mezcla emocional y mental. Y es fácil de entender eso. El otro día estábamos en la cocina, mi mujer y yo, y de pronto el niño pequeño de 3 años empieza a cantar una canción que dices tú, ¿y este niño dónde aprendió esta canción? ¿Este niño cómo le ha llegado? ¿Cómo se aprende la letra de esta canción que habrá escuchado una vez, creo yo, ¿no? Pero la habrá escuchado más veces. Es esa información que le ha llegado. Claro, esa información. Tened en cuenta que hasta los 10 años el cerebro necesita absorber mucha información y muy rápido por una cuestión de supervivencia. Lo que pasa es que cuando empieza a recibir informaciones del ejemplo que le dan los padres, las películas que se repiten, los niños
y tú tienes niños pequeños, lo sabes, no ven una película una vez. No, varias. Varias y varias más, ¿no? Sí. Entonces toda esa información se graba tanto que va creando instrucciones. Esas instrucciones se guardan en ese plano inconsciente y luego son las que deciden cómo funcionamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, cómo nos queremos vestir, qué creencias tenemos. Por eso cuando hablamos de, bueno, es que somos libres de elegir. De verdad te lo digo, son más de 25 años de maestro y 15 de terapeuta. Las personas no somos tan libres a la hora de decidir, claro que no. Porque nuestro cerebro, y esto está demostrado científicamente, nuestro cerebro toma las decisiones antes de que nosotros seamos conscientes de ello. Y luego nos transmite la decisión y nosotros nos creemos que la hemos tomado nosotros, pero el cerebro, con ese libro de instrucciones que tiene, toma esas decisiones. Si el libro de instrucciones es muy sano, suele tomar decisiones sanas. Pero si el libro de instrucciones es muy insano, toma decisiones erróneas que llevan a un bucle de decisiones erróneas, situaciones erróneas, insanas, ¿no? Y nuevas instrucciones insanas. Y se crean bucles o círculos viciosos y círculos virtuosos, dependiendo del libro de instrucciones que hemos conseguido preparar de los 0 a los 10 años, que luego se modifica. Sí. Pero el 95% de ese libro de instrucciones emocionales se escribe entre los 0 y los 10 años. Y al igual que el cerebro expulsa neuronas en una etapa de nuestra vida, ¿también limpia ese plano inconsciente o eso está ahí para siempre? Eso se va quedando, se va acumulando, configura una serie de memorias, incluso memorias celulares, y nos va condicionando a la hora de tomar decisiones en la vida. Si quieres te pongo un ejemplo de un amigo mío, un ejemplo real. Yo tengo un amigo que cada ciertos años se cambia de coche y se compra siempre un todoterreno, un todocamino, siempre. Pero él no tiene casa en el campo, no va al bosque, nada. Y entonces yo le pregunté, digo, Joaquín se llama, ¿por qué te compras siempre un todoterreno? Y dice, pues no, porque me gustan. Y dice, no lo necesitas, ¿te gustan? Sí, es que me gustan. Y dice, sí, pero ¿y para qué te lo compras? Que es una pregunta que profundiza más. Y se queda pensando y dice, ¿sabes qué te digo? Me lo compro para sentirme seguro. Ya tenemos dos respuestas. Me gusta, pero es para sentirme seguro. Oye, ¿y para qué necesitas sentirte seguro? Y entonces se tomó varios días para pensar y me vino y me dijo, cuando era pequeño tuve un accidente de coche con mis padres. Y yo no me había dado cuenta, pero el miedo a tener un accidente de coche me obliga a comprarme un coche que yo siento que es más grande y más seguro. Ostras. Y además mi mente lo justifica diciendo que es que me gusta. Si en vez de hacer eso hiciese un proceso terapéutico o de sanación de ese trauma, se ahorraría mucho dinero, porque se compraría coches más pequeños. Claro. Esto es un ejemplo real de una persona cercana a mí que nunca se había dado cuenta de que había un condicionamiento emocional, una instrucción emocional, que era un trauma, un miedo, que le obligaba a comprarse un coche. Y su mente racional, su neocórtex, lo justificaba como es que a mí me gustan estos coches. Con lo cual, nuestro cerebro no limpia ese plano inconsciente, no. Pero nosotros sí lo podemos ir modificando. Lo podemos modificar con procesos terapéuticos, con procesos de crecimiento personal, con procesos de autoindagación y sanación. Pero esto es como todo. Si yo lo intento hacer y no tengo los medios, los recursos, me puede llevar 10 años. Y si recurro a profesionales, psicólogos y terapeutas, pues en vez de 10 años igual me lleva 1. Claro. ¿No? Ahora, insisto, ¿y si prevenimos esto haciendo una educación emocional de base en las escuelas, en las familias, en las AMPAs, para que un porcentaje de esas instrucciones ya sean sanas desde el principio? Ese sería un objetivo. Nos ahorraríamos mucho tiempo, sí, y algún dinero, disgusto. Sí, y dinero, y terapias, y muchas cosas. Esa es la idea. A mí me encanta pasar consulta y ayudar a la gente a arreglar sus problemas. Pero ¿y si hacemos la educación? Estamos en salud preventiva. Claro. ¿Y por qué no se trabaja la educación emocional en los colegios? Porque todavía no hay conciencia suficiente. Individualmente, los maestros y maestras tienen voluntad, individualmente, pero el sistema no tiene todavía suficiente masa crítica, suficiente conciencia como para hacer de ello una asignatura permanente. Antonio Casimiro y yo llevamos años intentando que sea una asignatura en magisterio en la universidad, cosa que es complicadísima. Pero incluso en los colegios hemos hecho proyectos de 1 hora a la semana de educación emocional, pero le falta continuidad. También los maestros cambian, están los interinos que cambian. Entonces, igual que los padres tienen que estar concienciados, los maestros y las maestras tienen que estar concienciados.
Y hay veces que como personas reciben la educación emocional como, oye, ¿qué es que vas a meterte en mi mundo emocional? Pues a lo mejor sí, pues a lo mejor lo necesitas. A lo mejor los maestros y maestras, igual que otros profesionales, deberían tener su apoyo psicológico y terapéutico, vamos, dentro de la profesión. Yo creo que incluso está justificado más que los padres, ¿no? Porque nosotros los padres nos encargamos de un niño, 2 niños, 3 a lo sumo, algunos muchos más, ¿no? Pero cada profesor, cada maestro tiene a su cargo mínimo 25 criaturas, sí. ¿no? De verdad que en el mundo docente un trabajo o una asignatura de educación emocional que engloba tanto al profesorado como a los padres, como al alumnado, sería un cambio radical en cómo los niños van creciendo y la sociedad que se crea. De verdad que solo habría que hacer un registro. Hay colegios que ya lo hacen y el registro que llevan de bajada de conflictos, de mejora de las notas, de bajada de la conflictividad con los padres, etcétera, es altísimo. Pero claro, eso requiere pues un esfuerzo, unos profesionales, todo eso también hay que pagarlo, y de dónde sale el dinero, ¿no? Y todo tiene que ver con escribir ese libro de instrucciones, con instrucciones sanas en vez de insanas. Voy a poner un ejemplo antes de que se nos acabe el tiempo. Por ejemplo, un padre o una madre que le dice a su hijo permanentemente, quita que tú no puedes, quita que tú no puedes. Cuando le dices una vez, no importa. Pero cuando se lo ha dicho 10 veces, el cerebro recibe esa información, la graba. Me dice mi papá, yo no puedo. Si yo no puedo, es que no soy válido. Y si no soy válido, no me valoro. Y si no me valoro, no tengo autoestima. Fíjate cómo se va conectando una cosa con otra, solo porque el padre o la madre tiene una manía que ni siquiera tiene por qué responder a una verdad, pero tiene la manía de decir la muletilla, anda, quita que tú no puedes. Pues cuando se lo haya dicho desde los 3 años hasta los 13, 20.000, 30.000 veces, luego el niño tiene autoestima baja. Y empezamos a preguntarnos, ¿y por qué mi hijo tiene autoestima baja? Pero si nosotros le hemos dado toda la educación y todo. No, es que tu muletilla, tú no puedes, le ha hecho sentir que no es válido. Y entonces, si no es válido, no se ama. Y si no se ama, no tiene autoestima. ¿Qué te parece cómo se hilan las conexiones neuronales y los programas? Me parece que si fuéramos conscientes de lo que hacemos con la capacidad, la importancia que tiene una palabra en un momento dado, la cosa no iría de otra manera. Sí, las palabras, de verdad que los padres deberían cuidar mucho su lenguaje, ser muy respetuosos. La otra vez dijimos, nunca insultar, ¿no? Una regla de oro. Otra regla de oro que podemos poner es nunca humillar, nunca quitar valor. Siempre poner en valor en justa medida, pero nunca humillar y nunca quitar valor a lo que hace un niño, por ejemplo. Pues nos quedamos con esa norma que escribimos también en el libro de instrucciones particular de la sección. José Antonio, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Nos vemos vosotros. en 15 días. Nos vemos en